Buenos días, mi nombre es Samantha Sacheta y voy a continuar hablando. Ya mi compañero Manuel Moreno habló sobre lo que era el enfoque o la parte cuantitativa, en este caso es el deporte, lo que nos tocó trabajar a nosotros, pues yo voy a hablar un poco de lo que es la parte cualitativa. Él habló sobre el deporte que él maneja, el patinaje. Yo voy a cambiar un poquito el esquema, voy a hablar un poquito sobre la parte del fútbol. Primero, es importante mencionar que el enfoque cuantitativo en la parte deportiva habla sobre la descripción de las cualidades de un fenómeno. En este caso, el fenómeno va a ser el problema que nosotros queremos solucionar. Trabaja lo que es la fenomenología y la comprensión, a diferencia de la parte cuantitativa, que es lo que le interesa a la parte cualitativa en el deporte, pues abordar una realidad partiendo de un marco de referencia interno de un individuo o de un grupo de personas. En caso de lo que es el deporte de conjunto, usa casi siempre lo que es la parte de la observación, una observación estructurada donde se usa el sentido de la vista para buscar datos que se necesitan para resolver algún problema investigativo, lo que nos esté haciendo falta por resolver, y este no busca probar o medir como el cuantitativo, sino que busca descubrir tantas cualidades como sean posibles, en este caso de los atletas. Es mucho más exploratorio, inductivo y descriptivo, ya que el atleta es sumamente activo, se plantea un problema y se está buscando una solución al mismo, para obtener un entendimiento lo más profundo posible, en este caso para mejorar el rendimiento de lo que es el atleta. Como ejemplo de lo que es la parte cualitativa, vamos a hablar de este ejemplo, de esta investigación de lo que fue los efectos de la psicología deportiva en la selección venezolana de fútbol. El fútbol es un deporte en conjunto y este ha venido evolucionando positivamente en todo lo que es el país. Y todo esto gracias al aporte de la psicología, que no solamente aquí en Venezuela, sino que empezó a ganar auge a nivel mundial. Y la selección nacional, a raíz de esto, experimenta cambios exitosos en los últimos años. Y todo esto gracias a la importancia del papel de la psicología o de la implementación de la psicología deportiva en la selección. Sabiendo que la selección venezolana, de mayores, la que estoy hablando en este caso particular, fue conocida por muchos años en Sudamérica como la Cenicienta del fútbol. Gracias a la llegada del profesor Richard Páez en el año 2001, le estuvo dirigiendo a la selección mayor de fútbol del año 2001 al 2007 y trajo consigo al psicólogo motivador Carlos Saúl Rodríguez, quien le enseñó prácticamente a la Vinotinto que no era cuestión de leche, sino cuestión de actitud, y como lo dice su libro, el problema que tenía la Vinotinto era que no se lo creía, que tenía como que un complejo de inferioridad, y pues él logró, junto al profe Richard Páez, pues darle más confianza al jugador venezolano, utilizando la psicología y haciéndole entender al jugador de que éste tenía que creer en lo que hacía. Y esto hizo que hubiese un cambio de mentalidad, no solamente en el jugador venezolano, sino en todos los millones de personas fanáticos del fútbol que habitamos en el país. Gracias a esto se tiene un psicólogo en el equipo, y esto hace que se tenga una mentalidad más ganadora, y se vieron resultados. Inclusive en el mismo año 2007 se logró de que una Copa América se realizara en el país, y se trabajó mucho en lo que era el manejo de la adversidad y la motivación al logro. Cómo poder trabajar las adversidades para convertirlas en logros y en motivaciones. Y se inculcó lo que fue la autovaloración, para aumentar un poquito lo que es el autoestima del jugador, para que las creencias se convirtieran en comportamientos y estos en resultados que terminaron siendo positivos. Esto en cuanto al ejemplo de lo que es la parte cualitativa. En este caso se habla de cualidades, y en el caso específico del deporte, pues estamos hablando de las cualidades psicológicas, que vemos que trabajando esa parte psicológica pues se lograron resultados positivos que fueron victorias, en este caso deportivamente hablando. Y continuando
con lo que es este tipo de comentarios, pues se hablaba también, y lo que es la clase del profe de educación física en el hombre del siglo XXI, pues él hablaba de que diéramos un ejemplo pues de ejecutar proyectos en el contexto intra y extrainstitucional, hablando de lo que eran los enfoques y perspectivas de investigación. En este caso, vamos a tomar como ejemplo un contexto intra y extrainstitucional de la misma Federación Venezolana de Fútbol, aprovechar que estamos hablando de eso, y pues tomando como el método inductivo, pues el atleta va a estar siempre activo, siempre se van a estar planteando problemas, y en este caso la investigación fenomenológica porque vamos a abordar realidades, y en este caso la realidad es que tenían un problema desde el fútbol base. El fútbol base, es decir, que no había un proyecto de iniciación deportiva futbolística bien planteado. ¿Ok? Y aquí vamos a nombrar una persona súper importante que es el profesor César Farías. César Farías llega después del profesor Richard Páez en el año 2007 e inmediatamente ya él sabía cuál era el problema. Teníamos que impulsar, o se tenían que impulsar la liga sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Al él llegar fue lo primero que pidió hacer, que hubiesen ligas que comenzaran desde la sub-12 hasta la sub-18 para poder tener un semillero que fuera aplicable. Y además de eso, dijo que se tenía que aplicar una regla de dar minutos a jugadores juveniles en los equipos profesionales, y esto se fue haciendo, fue dando resultados positivos, y tanto fue que el profesor César Farías clasificó por primera vez al Mundial de Fútbol a una selección venezolana. Este caso fue una selección sub-20, pero selección venezolana al fin, y logró llegar hasta los octavos de final. Entonces, todo este trabajo de fútbol base dentro de lo que son estos contextos intra y extrainstitucionales dieron resultados positivos deportivamente hablando. Además de esto, y continuando con este orden de ideas, pues también logró como resultado positivo pues que se quedó a solamente 2 puntos del repechaje de la selección mayor para llevarlos al Mundial de Sudáfrica 2010. Luego de esto, en el año 2012, siguiendo con este mismo proyecto de las inferiores, el profesor, el gran arquero venezolano Rafael Dudamel tomó la selección sub-20, siguiendo el mismo proyecto que el profe Farías tenía, y la logra clasificar en el 2017 a un mundial nuevamente. Y nada más y nada menos que la selección quedó subcampeona de este mundial, cosa que quizás nadie pensó en su vida, una selección de fútbol venezolano llegar a una final, y pues no logró la victoria, pues, pero igual estos chamos dejaron el nombre de Venezuela en alto, perdiendo la final contra Inglaterra. Pero todo esto fue gracias a esos proyectos que se hicieron dentro de estos contextos intra y institucionales, donde cuando se dieron cuenta de que se tenía que trabajar más sobre la parte del fútbol base, de la parte de iniciación deportiva, de la parte del semillero, y al final eso dio resultados, no solamente en lo que fueron las selecciones sub-20, que quizás han sido las más laureadas del país, sino que también se ha visto cómo jugadores venezolanos han logrado emigrar a otras ligas y han logrado también resultados muy positivos en Copas Américas, y aunque no se ha logrado clasificar a un mundial la selección mayor, pues se está trabajando con buen pie para eso. Muchas gracias por su atención, y bueno, cualquier duda estamos para aclararla.